Hoy vamos a compartir bajo el título Cuando la prisa roba la promesa. Vivimos en tiempos acelerados. Esta semana conversaba con una amiga y decíamos cómo pasaba el tiempo de lento cuando éramos pequeños. Creo que para las descendencias que está incluso ahora, pese al aceleramiento que hay, sigue siendo así. La percepción del tiempo cuando somos niños es más pequeña. De hecho, nuestros sentidos perciben todo de manera distinta. Vemos lugares más distantes de lo que realmente están. Vemos que hay cosas que se demoran muchísimo, más en ocurrir. Y a medida que nos vamos convirtiendo en adultos, el tiempo pareciera que se acelerara y que los días pasan como más rápido. Sin embargo, cuando se trata de esperar, casi a nadie le gusta esperar. Pues sí, yo, no te preocupes que yo te espero aquí sentado cuando salga, ¿verdad? Y 4 horas ahí yo no me voy a sentir mal, tranquila, yo no me voy a sentir. Muy difícil, muy difícil, muy difícil porque vivimos en aceleración. Y entonces, cuando nos toca esperar, pareciera que en ese momento el tiempo sí se detiene. Pareciera que para esperar las horas sí fueran eternas. Cuando nos toca desarrollar o poner a prueba nuestra paciencia, nos cuesta. Entonces puede decir alguien, no, pero es que yo no he esperado un día ni 2 días, yo llevo años esperando cosas. Pero sea lo que sea, si no tuvieras esa misma expectativa, esos años quizás hubieran transcurrido de una manera más agradable. Entonces nosotros muchas veces permitimos que el acelerarnos, que la carrera, que la prisa nos robe las promesas que Dios nos ha dado, nos robe la bendición que Dios ha establecido para nosotros, porque Dios a sus hijos les da promesas. Y dice la palabra en el libro de Números que Él no es hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta, ¿verdad? Dice también en el libro de Habacuc que aunque la promesa tardare, espera la que ella se cumplirá. Pero ¿cuánto nos cuesta? Muchísimo a nosotros nos cuesta esperar, porque estamos, y más en esta época, donde todo pareciera que llegar inmediato, ¿sabes? Ya, por ejemplo, una entrega, un envío de otra ciudad en el mismo país, ya no se demora, sino que prácticamente al mismo día lo pides en la mañana y por la tarde ya lo tienes. Antes pedía uno cosas a Estados Unidos y podía demorarse 15, 20 días, un mes en llegarte. Antes uno hacía una solicitud en el extranjero y mandabas una simple carta y la carta podría demorarse semanas en llegar a su destino. Pero hoy estamos a un clic de muchas cosas. Y y estar a un clic de cada cosa nos resta capacidad de espera, nos resta posibilidades de esperar con más tranquilidad lo que Dios ha dicho y lo que Dios te ha prometido que te va a dar. Entonces, Dios desea que tú y que yo no perdamos las cosas que Él ha anhelado para darnos, porque nosotros decidimos ayudar en el proceso.
nosotros decidimos acelerar las cosas o nosotros pensamos que la promesa quizás no se va a dar de la manera en que nosotros la pensamos en nuestro, o como Dios nos la dijo, sino en nuestra manera, porque como si Dios necesitara ayuda. Y en la palabra, pues, algunos personajes se dejaron llevar por esa ansiedad y por esas ganas de ver la promesa cumplida. Y uno de esos personajes fueron Abraham y Sara. Abraham y Sarai, dice la palabra en el libro de Génesis, capítulo 15, que Dios le habló a Abraham y le dijo que le iba a dar un hijo, ¿sí? Y que su descendencia iba a ser grande y que le iba a dar cosas bonitas. Pero pasó el tiempo, pasó el tiempo, pasó el tiempo y Sara no quedaba embarazada, Sarai no quedaba embarazada. Dice la palabra que pasaron 10 años entre el momento en que Abraham recibió la promesa y el momento en que a su esposa se le ocurre la fantástica idea de entregarle a su criada para que así Abraham pudiera tener un hijo, para que así Abraham pudiera concebir y dar un hijo, porque ella consideraba que la del problema era ella y que ella era la que tenía las dificultades y que bajo la tradición ella podría ser madre de ese hijo de la egipcia al recibirlo en el momento del nacimiento. Y dice la palabra, yo me imagino, esa situación pues tan complicada, yo no me imagino, imagínese usted si usted sería, no, le voy a decir a mi marido que se acueste con Juana para que Juana le dé el hijo que yo no le puedo dar y yo misma voy a estar pendiente de que lo haga la tarea y cuando para yo voy a recibir el bebé, no, qué cosa tan complicada. Pero esta mujer creyó para sí como que el plan de Dios necesitaba ayuda, como que el plan de Dios necesitaba un motivo adicional, algo extra. Como yo soy obstáculo para el plan de Dios, yo me voy a apartar porque yo soy obstáculo para el plan de Dios. No. Dios tiene un plan, Dios da una promesa y Dios cumple sus promesas. Pero a ella se le ocurrió esta fantástica idea y dice el verso 3 de Génesis 16, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y le dio por mujer a Abraham, su marido. Eso que ella estaba esperando, que se convirtiera en una bendición, que se convirtiera en el cumplimiento de la promesa de Dios, se convirtió para ella fue en una afrenta. Entonces, ahora ella veía a la criada y entonces la miraba, uy, qué rabia porque está embarazada ella y no yo. Y entonces le dice, mi amorcito, pero la idea fue tuya, ¿ya? Entonces, nuestras decisiones para tratar de acelerar las cosas tienen consecuencias. Sara se sentía mal y llegó el punto que a Abraham le tocó decirle, mi niña, la idea fue suya, encárguese usted, porque este invento fue suyo. Y vino y hubo en algún momento necesidad de Agar, esas ganas de huir, de irse, de apartarse y decir, no, es que yo para qué también me presté para esto, para que ahora esta señora venga a maltratarme. Imagínese una embarazada aguantándole cara a la jefa cuando ella fue la que inventó. Y entonces, al final de la historia, Agar tiene su hijo que le colocan el nombre por nombre Ismael, nombre dado por Dios.
Y luego, pues, de esa interrupción, de ese apresuramiento, de esa metida de pata de ellos por tratar de hacer el trabajo de Dios en sus vidas, este, conciben y dan a luz a su hijo Isaac. Sí, entonces, ¿por qué nosotros tenemos esa tendencia? Porque nosotros queremos ver las cosas ya. Adalgisa, pero eran 10 años, o sea, 10 años sí, pero estarían preparados ellos en ese momento. Digo, ¿qué más preparación podían tener toda una vida anhelando un hijo? Pero a veces nuestros corazones no están listos para recibir las bendiciones de Dios. Entonces nosotros es necesario que aprendamos a esperar los tiempos de Dios, a esperar el momento justo en que va a llegar nuestra bendición, porque podemos entorpecer el proceso, podemos entorpecer el llamado, entorpecer lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas por andar buscando o tratando de ayudar a aquel que no necesita ayuda, porque Dios es todopoderoso. Tiene el poder, es omnipotente, ¿sí? Todo lo puede. Entonces Él no necesita de tu ayuda, Él no necesita de mi ayuda para que nuestra bendición se vea. Pero aún así nosotros creemos que, que, que pareciera que tenemos que hacer nosotros las cosas. Y así nos metemos en problemas, incluso a veces en negocios que Dios no nos mandó a hacer porque nosotros se nos ocurrió que de por ahí podría estar nuestra bendición. Cuán importante es nosotros entender que la dirección de Dios debe ser el mecanismo o el medio que guía y que direccione nuestras vidas. Otro ejemplo pues, de un comportamiento así como de tratar de adelantar o de acelerar los tiempos por su propia fuerza es el caso de Rebeca y Jacob. Dice la palabra en el libro de Génesis capítulo 27 que, Ja- eh, que el esposo de Rebeca, Isaac, le dice a su hijo Esaú: hijo, ya estoy que me muero, quiero bendecir, quiero darte mi bendición y entonces prepárame algo sabroso, ve, cásalo y tráemelo y cuando vengas yo te voy a bendecir. Ya Dios le había prometido a Jacob su propia bendición, pero no obstante, el celo que existía y las ganas de tener lo mejor de lo mejor hizo que estos dos personajes se juntaran y confabularan para robarle la bendición a su hermano, ¿sí? No significaba que él no tenía bendición, Jacob tenía bendición, sino que él no, es como si fuera su bendición poco, no, él quería más, ¿verdad? Yo no quiero la promesa que Dios me dio a mí, quiero la promesa que Dios le dio a Pedro, no. La promesa que Dios te dio a ti es la tuya y la de Pedro es la de Pedro. Y ninguna es mejor que otra, cada cual tiene una medida que es apropiada para las capacidades que tiene cada uno. Y dice Génesis 27, 6 al 9, que entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo: he aquí yo he ido a tu padre,
que habló con Esaú, tu hermano, diciéndome, tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes de que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en la que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme aquí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos vianda para tu padre como a él le gusta. ¿Viste? Mientras el otro iba a hacer el ejercicio, iba a cazar, él mismo iba a preparar la cosa y todo. Acá es bueno, vamos a que tú recibas la bendición y no te preocupes, yo te ayudo, yo cocino por ti, yo mato el cabrito, yo lo preparo, yo lo cocino y tú nada más te lo vas a dar a tu papá. Y, y el engaño fue tanto que Jacob se colocó piel de animales sobre los brazos porque su hermano era velludo, para que su papá, que ya estaba ciego, le tocara y le reconociera. Y de esa manera se robó las palabras de bendición que no eran para él. Y esto trajo consecuencias sobre la vida de Jacob. Empezó una discordia familiar. Su mismo padre se enojó. No podía retirar ya la palabra, porque ya la palabra sí había sido dada, pero su corazón también se entristeció. Su hermano cogió rabia, trajo disputa familiar, de todo. Jacob tuvo que salir huyendo desde ese momento de ahí de su casa y estuvo errante y caminando así, todo bien, sin hogar, por ahí andando, todo por querer adelantar y apropiarse de algo que no le correspondía a él, todo por querer acelerar el momento de su bendición, todo por querer lo que no estaba destinado para él. Entonces, puede que nosotros tengamos promesas, pero las promesas de nosotros son las de nosotros, las de nuestro hermano son las de nuestro hermano. Y mal hacemos nosotros si pretendemos quitarle a nuestro hermano su bendición, pensando que eso va a hacer que mi bendición descienda más rápido. Y pasó mucho tiempo entre que Jacob recibió su bendición y pudo ver materializadas las bendiciones que Dios tenía establecidas para él, esas promesas que Dios le había dado a él. Entonces nosotros puede que intentemos muchas veces adelantar las cosas, pero a veces lo que hacemos es embarrarlas y atrasarlas más. Entonces, no puedo yo forzar, me acaban de, por ejemplo, me acabo de partir la pierna, me acaban de poner clavos en las rodillas para que mi articulación opere de nuevo, entonces no puedo decir, no, 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 yo no voy a esperar que haya cicatrización, yo no voy a esperar las recomendaciones médicas, yo necesito caminar hoy, voy a apoyar la pierna y voy a intentar caminar porque yo soy yo, no, porque eso trae consecuencias. El no saber esperar los tiempos apropiados para que ocurran las cosas trae consecuencias. Y nosotros tenemos que ser sabios y prudentes en cada decisión que nosotros tomamos en nuestras vidas. Asimismo, como Rebeca y Jacob, el pueblo de Israel, cuando fue sacado de tierra de Egipto, pues se desesperó muchas veces y en una de esas ocasiones, es que está descrita en la palabra, está en el libro de Génesis, capítulo 32, y dice la palabra como era de costumbre, Moisés subía a lo alto a orar, ¿sí? Iba al monte, a la presencia de Dios, a orar, a buscar de Dios. Y en esta ocasión, Moisés estaba demorando. Y el pueblo se desesperó porque el pueblo venía con unas costumbres. Este, acá nosotros tenemos un Dios, ¿verdad? Al que le creemos por fe y no por vista. Creemos que le hay, creemos que Él está ahí.
Y los israelitas estaban acostumbrados al politeísmo, a los dioses tangibles de Egipto, materiales, hechos. Y el hecho que su líder, que era el que tenía el contacto directo con Dios, no apareciera, trajo desesperación en ellos y dice Génesis 32 versos 1 al 4 que viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué les haya acontecido. O sea, es decir, oye, Moisés subió, ¿qué tal que lo mataron allá arriba en el monte y nosotros vamos desamparados? Entonces vamos a hacer algo que represente a Dios para que, entre comillas, la presencia de Dios vaya ahí y nosotros vamos ahí detrás de eso porque no sabemos qué pasó. Y Aarón, en un acto de inteligencia, verso 2 dice, y Aarón les dijo, apartad zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro y tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo el becerro de oro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Cómo no voy a poder esperar que una persona baje de orar? O como si lo que tengo temor es de que haya muerto, no voy a mandar una comisión quizás para que vaya y inspeccione si el hombre está bien. No, hay que complacer a la gente está como desesperada. Vamos a complacer, apártate ahí los anillitos y yo mismo vení, vamos a la hora. Esta decisión, esta impaciencia, esta imprudencia por no esperar que Moisés descendiera, hizo que murieran muchas personas. Cuando Moisés descendió este, del monte de la oración, encontró a todos estos personajes ahí dando vuelta y danzando delante de esa creación, delante del becerro que habían hecho. Y así como se enojó Moisés, también se enojó Dios y hubo personas que partieron, que murieron a causa de esta decisión. Entonces, muchas veces tratar de acelerar las cosas o de tener representaciones y de hacer cosas aparentemente para bendición, como símbolo, como querramos llamarle, por desesperación, por causa de no saber esperar, puede traer consecuencias letales sobre nuestras vidas. Ya en el Antiguo Testamento también hay ejemplos de eso, que muchas veces queremos la bendición anticipada porque no sabemos esperar, no sabemos tomarnos el tiempo para esperar lo que Dios tiene por hacer. Y esta está descrita en el libro de Lucas, capítulo 15 versos 11 al 13 en la parábola del Hijo Pródigo. Las herencias, mis hermanos, no se dan en vida. Las herencias se entregan cuando uno ya no está, cuando, ¿sí? Cuando ya la persona no está, es que se entrega la herencia, no se entrega mientras está viva, al menos eso dicen las leyes naturales. Pero, o sea, cosas desde la época bíblica, todas modernizadas, diciendo, ay, pero dame lo mío, o sea, adelántamelo, sí, por favor. Y nosotros muchas veces queremos adelanto de nuestras bendiciones. Entonces dice Lucas 15, verso 11, también dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde y le repartió los bienes el papá. No mucho después, juntando todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Entonces muchas veces recibimos cosas por adelantado y lo que hacemos es perderlas.
lo que hacemos es dañarla porque no estamos preparados para administrar las bendiciones. Y entonces algo que pareciera como tardanza de Dios puede ser parte del entrenamiento que nos está dando Dios para que nosotros podamos ser administradores de lo que Él nos ha entregado, de lo que Él nos va a dar, de lo que Él nos prometió. No todas las personas saben administrar recursos. Hay personas que pierden la cabeza con los recursos. Entonces, a veces un aparentemente retraso o un no aparente no de Dios no es un no, sino un espera que debes atravesar un proceso que te capacite para poder recibir eso que yo te voy a dar. Y aunque Dios está dispuesto a bendecirnos, aunque Dios, muchas veces nosotros hemos obrado cual hijo pródigo, cogemos la bendición, la saboteamos, la pisoteamos, nos la gastamos, nos vamos por ahí. Dios nos habla en esta parábola de que Él está dispuesto a recibirnos, que Él perdona nuestras imprudencias y está dispuesto a volver a darnos de su heredad. Entonces, nosotros muchas veces saboteamos los procesos de Dios en nuestra vida. Nosotros muchas veces somos quienes obramos de manera apresurada para tratar de llenar vacíos que hay en nuestro ser a partir de promesas y cosas que anhelamos en nuestro corazón, que no son malas, que incluso Dios ya nos dio visto bueno, nos dijo que sí, sí, yo te lo voy a dar, pero que las estamos dando por tardanza y que al darlas por tardanza nos aceleramos de tal forma que hacemos que el proceso en vez de acelerarse se retrase. O incluso podríamos hacer que no tengamos, sino que perdamos todo, como le pasó en el caso uno de los casos que hablamos la semana pasada al rey Saúl por acelerarse, por no saber esperar que llegara el profeta Samuel y él mismo decidir orar y él mismo decidir presentar el sacrificio y eso ocasionó que él perdiera el reinado y posteriormente tuvo también una muerte muy triste. Entonces, nosotros tenemos también en nuestro poder la posibilidad de vivir los procesos de Dios creyendo y manteniendo nuestra mirada en que Él es quien nos sustenta y Él es quien nos provee. Dice la palabra en el libro de Isaías, capítulo 49, verso 23, que los que esperan en Jehová no serán avergonzados. O sea, si tú has estado esperando, no vas a ser avergonzado. Es necesario entonces que yo tome la decisión de esperar. Sí, que no es fácil, que esperar, que yo no tengo la paciencia. La paciencia por eso es parte del fruto del Espíritu en nosotros. Entonces, Dios desea que nosotros tengamos la capacidad de esperar lo que Él tiene para nosotros, porque Dios no obra en nosotros por impulsos. A veces el silencio de Dios no es ausencia, sino preparación. Te está preparando. Decir, ay, pero es que yo como que estaba toda la vida preparando, pues yo también he pensado eso muchas veces, pero Él es fiel a su palabra. Él cumple lo que promete. Y si Él ha dicho, Él hará. Y yo he visto con mis ojos el cumplimiento de promesas de Dios en personas que me rodean. No nada más el otro día, este, con el grado de Julie, decía, Dios es bueno. Yo recuerdo cuando Dios le dio varias promesas a ella.
y me alegra mucho ver cómo Dios está cumpliendo sus promesas, porque hubo disposición al proceso, porque no se hicieron las cosas por impulso y ha permitido que Dios siga obrando en su corazón y en su vida, caminando hacia el plan, caminando hacia la meta, dejándose guiar por Dios. Entonces el problema no es que Dios tarde muchas veces, sino que nosotros nos adelantamos. El problema a veces no es que Dios tarde, sino que nosotros nos adelantamos. Entonces elegimos mal cosas por acelerados, por acelerados. Nos metemos en problemas que Dios no nos mandó, que Dios, sí. Entonces, Dios no tarda, sino que llega justo a tiempo, justo, en el momento apropiado, en el momento indicado. Dios llega y obra en nuestras vidas. Pero a nosotros nos encanta tratar de ayudar y de tratar de acelerar las cosas porque no queremos quedarnos toda una vida esperando, ¿sí? Y es complicado. Entonces, Dios obra en el momento justo, no antes, no después, en el momento justo. Entonces, aunque la visión tardare, no tengas temor porque la visión llegará. Y dice el Salmo 27, verso 14, dice, espera en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera en Jehová. Espera, espera. No te canses de esperar. No te canses de esperar porque la promesa llegará. La promesa llegará. Llegará a tu vida, ¿sí? La promesa se cumplirá. Recuerde que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni para que se arrepienta de lo que le ha prometido. Y Él obrará en nosotros y hará conforme a su voluntad en nuestras vidas. Dice Habacuc capítulo 2, verso 3. Aunque la visión tardará un poco, por un tiempo más, se apresurará hacia el fin, no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Entonces, Dios lo va a hacer, no se desespere tu corazón, no te aceleres, ¿sí? Aplica para bendiciones materiales, aplica para relaciones. No te aceleres, que tu bendición Dios la estableció. Dios estableció tu bendición. Y si te aceleras, entonces posiblemente vas a traer sufrimiento que no era necesario que pasaras, pero que a causa de tu aceleramiento, de tu terquedad, podrías verte sometido a esto. Dice el Salmo 41, pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó a mí, hablando el rey David, de todas las persecuciones que vivió, de todas las cosas que atravesó hasta antes de ser rey, y reconociendo que el haber esperado valió la pena porque Dios tuvo memoria de él y Dios le dio la victoria. Y la promesa que le dio cuando era joven, cuando lo ungieron, cuando nadie creía en él, se cumplió en su vida, a pesar de todas las cosas que ocurrieron. Dice Lamentaciones 3:26, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová.
Y Isaías 40:31 dice, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, se levantarán como las águilas. Dios tiene nuevas fuerzas. O sea, si dice los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, porque como que es normal que nos cansemos en el proceso de espera, pero Él te da nuevas fuerzas. Entonces, si hoy sientes que no tienes fuerzas para esperar por esa pareja que Dios te va a dar, si sientes que no tienes fuerzas ¿cómo se llama? Seguir esperando el cumplimiento de X promesa en tu vida, entonces el Señor te dice que te da nuevas fuerzas y que no intentes ayudarlo porque es que Él es que te lo va a dar. Y cuando las cosas te las da Dios, no añaden tristeza, no añaden tristeza. Entonces, Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No te canses de esperar, no te canses de hacer lo que Dios te ha mandado a hacer. Antes, concéntrate en obrar de esa manera, porque eso es lo que ayudará a que te formes, a que te prepares y a que tu corazón esté dispuesto y preparado para recibir las bendiciones que el Padre tiene para ti. No te canses, puedes de hacer lo correcto. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por recordarnos que esperar en ti, Señor, es de bendición para nuestras vidas. Gracias, Padre, por recordarnos que tú eres quien cumple, Señor, las promesas, que nosotros hacemos parte del camino, pero nosotros debemos tener la disposición, mas tú eres quien obra. Las cosas no ocurren porque nosotros las hagamos, sino porque tú tienes misericordia de nosotros, Señor. Hoy en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, te pido que aclares nuestra visión, Señor, que nos ayudes a tomar decisiones, que nos ayudes, Padre bendito, a obrar en tu gracia y en tu voluntad, Señor. Glorifícate en nosotros, en nuestra casa y en nuestra familia, Dios. Y perdona, Señor, cada intromisión que hemos realizado tratando de acelerar tus tiempos en nuestras vidas, Señor. Hoy te damos gracias, Padre bendito. Gracias, Señor, por cada promesa que nos has entregado a través de tu palabra, Señor. Por cada promesa que hemos sentido como nuestra, como propia, como promesa en nuestro corazón. Y te pedimos, Dios, que sea tu tiempo acelerándose en nuestras vidas, Padre amado, que sea tu tiempo obrando en nuestros corazones y no nosotros metiendo nuestras manos tratando de ayudarte a que esto se materialice. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, nos abandonamos en tu poderosa presencia, Señor, y te damos gracias, Padre bendito, por lo que has hecho y seguirás haciendo sobre nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén.